Tienes que ver mi sala, Sofía. Parece una zona de desastre. Tengo banderas pegadas en las ventanas, 3 tipos de snacks diferentes en la mesa, y te juro que el fin de semana casi me desmayo en el último minuto del partido. Mi ritmo cardíaco llegó a niveles que mi cardiólogo no aprobaría para nada. Ay, James, ya me imagino. Es que solo hay que ver cómo dejamos hoy nuestro estudio. Literal, trajiste la locura del mundial al set. Miren esto. Estamos rodeados de banderas porque estamos vibrando con este mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Y James se transforma por completo. Pasas de ser psicólogo calmado y analítico a un cavernícola que le grita al televisor como si los jugadores te pudieran escuchar a través de la pantalla. Es que es imposible no contagiarse con el set así y con el mundial jugándose ahora mismo. Pues el fútbol tiene un componente psicológico fascinante que se llama identidad social. Cuando juega tu selección o el equipo con el que te identificas, tu cerebro borra la frontera entre el yo y el nosotros. Por eso no dices, ellos ganaron, dices, ganamos. Sientes el triunfo y el fracaso de 11 jugadores corriendo detrás de un balón como si fuera tu propia vida. Total. Y ahora que toda la locura de la Copa del Mundo nos tiene a todos pegados a las pantallas, es el momento perfecto para hablar de esto. Si estás aprendiendo español, el fútbol es como el examen final de la lengua viva. La gente no habla como en los libros, habla rápido, usa modismos rarísimos, inventa palabras y la creatividad para quejarse del árbitro es increíble. Es que cuando uno se emociona, deja de pensar tanto las cosas. Y ahí es cuando sale la forma más natural de hablar. Bienvenidos a Real Spanish Voices. Hoy nos vamos a meter de lleno en la cancha, porque con el mundial encima, necesitas este vocabulario de supervivencia si vas a ver un partido con nativos. No querrás quedarte callado cuando todo el mundo esté celebrando un gol o sufriendo por un penalti. Para este episodio, trajimos una situación que seguro muchos están viviendo ahora mismo. Imagínense un salón donde se juntan 4 amigos de distintos países: México, Estados Unidos, España y Colombia. Están viendo un partido a muerte, de esos donde el que pierde regresa a casa. Es un gran reto para los niveles B1 y B2, porque van a escuchar un festival de acentos y jergas futboleras en menos de 2 minutos. Presten atención a cómo cambia el vocabulario según el país, pero cómo la pasión y la furia los une a todos. Vamos a la cancha. Ay, Dios, venga ya, hombre, pásala antes. Está completamente solo por la banda. ¿Pero qué haces, chaval? Madre mía, la que acaba de fallar. No te lo puedo creer. ¡Qué tronco, por Dios! Tenía todo el arco libre y la mandó a las nubes. Nos vamos a quedar por fuera del mundial por culpa de estas bobadas. Es un muerto, neta. Ese güey no metió un gol ni aunque el portero se quite. Árbitro, no mames. Eso es falta. Le metió un zancajo tremendo por detrás. Saca la tarjeta. Güey, referee vendido. Oigan, esperen. ¿Eso no fue fuera de lugar? A mí me pareció que el delantero estaba adelantado cuando le dieron el pase. ¿Qué dices, Alex? ¿Qué va a ser fuera de lugar? Si el defensa lo estaba habilitando por lo menos 1 metro. Eso es penalti como una catedral. Le ha pegado un hachazo en el área.
Ay, juepucha. El árbitro va a revisar el VAR. Se me va a salir el corazón, muchachos. Si nos pitan ese penalti en contra a falta de 2 minutos, estamos fritos. Chao, Mundial. Vamos, vamos, que no lo marque, que no lo marque. ¡A huevo! Dijo que no hay nada. Sigan jugando. Vamos, vamos, contragolpe, muévanse. Míralo, míralo. Ahí va. Arranca por la derecha, encara al defensa, se lo quita de encima. ¡Chuta, chuta! ¡Ay, Dios! ¡Gol! ¡A huevo! ¡Sí, ¡Gol! juepucha! ¡Gol! ¡Joder, sí! ¡Ganamos! ¡A huevo! ¡Gol! ¡Qué golazo, papá! ¡Al ángulo! ¡Ah, qué locura de partido! ¿Qué nivel de intensidad, por favor? Sentí que estaba metida en ese sofá sufriendo con ellos. Lo que más me fascina de este diálogo es cómo un solo deporte genera palabras tan distintas según la nacionalidad. Por ejemplo, cuando el jugador comete un error grave, al principio, Mateo de España dice, ¿qué haces, chaval? Y Santiago de Colombia lo llama tronco. El famoso tronco. En el fútbol colombiano y de varios países de Sudamérica, decirle a un jugador que es un tronco significa que es muy malo, torpe, que no tiene flexibilidad ni técnica, como el tronco de un árbol. Y Juan, el mexicano, usó otra variante. Dijo, es un muerto. Significa exactamente lo mismo. Un jugador sin alma, sin talento, que no aporta nada al equipo. ¡Qué crueles son! Y luego el mexicano se queja del árbitro y dice, le metió un zancajo tremendo. Esa palabra es muy mexicana en este contexto. Un zancajo o dar una zancadilla es cuando golpeas o trabas el pie de otro jugador a propósito para hacerlo caer. El hincha español utilizó una frase similar para la jugada, pero usando un término más agresivo. Le ha pegado un hachazo, dijo. Un hachazo viene de hacha, como si le cortaran las piernas. Fútbol sutil, ya sabes. Pura poesía de la cancha. ¿Notaste también en la duda que tenía Alex, el chico estadounidense? Él pregunta si la jugada no fue fuera de lugar. Ese es el término técnico para el offside. En Latinoamérica usamos fuera de lugar o posición adelantada, mientras que el hincha español, fiel a su país, dice fuera de juego. Estos términos significan exactamente lo mismo. Y también la reacción del hincha español ante la falta en el área es épica. Dice, eso es penalti como una catedral. Me encanta esa expresión, usar como una catedral. Es una forma muy española de exagerar el tamaño o la evidencia de algo. Un penalti como una catedral es una falta tan obvia, tan gigante, que es imposible que el árbitro no la vea. Buenísima aclaración. Y hablando de angustia, Santiago usa una palabra muy colombiana. Cuando el árbitro va a revisar la pantalla de videoasistencia o VAR, dice, ¡ay, juepucha! Juepucha es una versión suavizada y socialmente aceptable de una grosería más fuerte. Se usa para expresar sorpresa, miedo o frustración. Y luego añade, estamos fritos. Estar fritos en el español popular es estar perdido, sin opciones de salvación. Pero al final, el árbitro no pita nada y Juan, el mexicano, celebra diciendo ¡a huevo! Esto es 100% mexicano, una expresión de triunfo, alegría y alivio absoluto. Y si tú también quieres celebrar a huevo,
que tu nivel de español está subiendo de nivel gracias a la Copa del Mundo, no olvides suscribirte a Profe James Spanish. Así vas a tener todas las semanas el vocabulario necesario para entender los partidos y las conversaciones reales con tus amigos hispanohablantes. Te suscribes y ya estás listo para la final de la Copa del Mundo. Y evitas quedarte fuera de lugar con el español. Para cerrar el diálogo, el hincha español grita chuta, chuta. El verbo chutar se usa muchísimo en España para decir patear el balón con fuerza hacia la portería, tirar a gol. En Latinoamérica usamos más patear, pegarle o rematar. Y cuando entra el balón, Santiago grita que fue un gol al ángulo. En algunos países dicen a la escuadra o al ángulo superior. Es el lugar más difícil de alcanzar para el portero, justo donde se cruzan los dos postes de la portería. El gol perfecto. Bueno, con el marcador a favor y la adrenalina arriba, vamos a escuchar la escena de estos 4 amigos otra vez. Traten de identificar ahora cada acento. El ceseo suave del hincha español, el güey del mexicano y las expresiones colombianas de Santiago. Pónganse la camiseta de su equipo y escuchen con atención. Aquí va el segundo tiempo. Ay, Dios, venga ya, hombre, pásala antes. Está completamente solo por la banda. ¿Pero qué haces, chaval? Madre mía, la que acaba de fallar. No te lo puedo creer. ¡Qué tronco, por Dios! Tenía todo el arco libre y la mandó a las nubes. Nos vamos a quedar por fuera del mundial por culpa de estas bobadas. Es un muerto, neta. Ese güey no metió un gol ni aunque el portero se quite. Árbitro, no mames. Eso es falta. Le metió un zancajo tremendo por detrás. Saca la tarjeta. Güey, referee vendido. Oigan, esperen. ¿Eso no fue fuera de lugar? A mí me pareció que el delantero estaba adelantado cuando le dieron el pase. ¿Qué dices, Alex? ¿Qué va a ser fuera de lugar? Si el defensa lo estaba habilitando por lo menos 1 metro. Eso es penalti como una catedral. Le ha pegado un hachazo en el área. Ay, juepucha. El árbitro va a revisar el VAR. Se me va a salir el corazón, muchachos. Si nos pitan ese penalti en contra a falta de 2 minutos, estamos fritos. Chao, mundial. Vamos, que no lo marque. ¡A huevo! Dijo que no hay nada. Sigan jugando. Vamos, contragolpe. ¡Muévanse! Míralo. Ahí va. Arranca por la derecha, encara al defensa, se lo quita de encima. ¡Chuta! ¡Ay, Dios! ¡Gol! ¡A huevo! ¡Sí, ¡Gol! juepucha! ¡Gol! ¡Sí! ¡Joder, ¡Sí! sí! ¡Ganamos! ¡A huevo! ¡Gol! ¡Qué golazo, papá! ¡Al ángulo! ¡Ah, qué locura de partido! Qué alivio que ganaron en el último minuto. Ver un partido del mundial así, rodeada de amigos de diferentes países, demuestra que el español es gigante, diverso y hermoso. Es una maravilla. El fútbol une lo que la geografía separa. Y para ver qué tan futboleros están nuestros oyentes en este mundial, les dejamos una tarea muy sencilla en los comentarios. Queremos que nos digan a qué selección le van en este mundial de fútbol y que usen una palabra de las que aprendimos hoy para describir a su equipo o a su jugador favorito. Nos pueden decir si su delantero es un tronco o si mete goles al ángulo. Esperamos sus comentarios futboleros abajo. Cuídense mucho, disfruten los partidos que quedan del mundial y nos escuchamos en el próximo episodio de Real Spanish Voices. Un abrazo futbolero para todos. Nos vemos en la cancha, es decir, en los demás episodios.
Los queremos mucho. Con Profe James y Sofía, voces reales.